Operativo de autoridades deja varios negocios cerrados aquí en San Francisco de Macorís. El senador Franklin Romero respalda a comerciantes. Durante el fin de semana, el Consejo de Bebidas Alcohólicas, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Medio Ambiente y otras autoridades competentes, realizaron un amplio operativo en distintos sectores de esta ciudad que dejó como resultado el cierre temporal de varios establecimientos comerciales. Según informaron las autoridades, la intervención incluyó la notificación formal de negocios que operaban en violación a normativas vigentes relacionadas con horarios de funcionamiento, permisos, presencia de menores, contaminación sónica y manejo inadecuado de desechos sólidos. El operativo forma parte de las acciones preventivas orientadas a garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las leyes ambientales. Tras el operativo, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, salió en defensa de los dueños de establecimientos comerciales y restaurantes de San Francisco de Macorís, alegando que se habrían cometido abusos durante las clausuras, particularmente en locales de expendio de alimentos que fueron cerrados bajo el argumento de la presencia de menores de edad. Romero informó además que el presidente de la República fue puesto al tanto de la situación tras una reunión sostenida con empresarios y comerciantes de esta ciudad, donde se expusieron las preocupaciones por lo que consideran acciones desproporcionadas. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes de las actividades de cierre de negocios. Muy bien. Vámonos a la pregunta del día. ¿Considera usted correcto los operativos realizados por COBA y otras autoridades en San Francisco de Macorís durante el pasado fin de semana? Bien, vamos a hacerle háganos el feedback y vamos a responderle o a leerle su comentario a este número, 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o le respondemos la pregunta. Bien, continuamos con el programa. Bueno, aquí hay que ver exactamente si el ayuntamiento y los cuerpos del Estado que se movieron en esa actividad realmente cumplieron con la norma. Eso es muy difícil saberlo porque nosotros no tenemos más que la nota periodística, pero conociendo el ayuntamiento actual y la actitud del señor alcalde municipal, es probable que quizás en todos o en algunos casos no se haya notificado debidamente, porque por ejemplo, el COBA como tal es una institución que llega a los sitios de una manera que usted me dirá, bueno, no es la adecuada, porque llegan peleando, llegan bravos, llegan que ya pasó la hora, que ciérreme ahora mismo, cierre, y llegan con esa laraca. Es muy probable que esa actitud asumida por COBA cuando llega a los lugares sea la correcta, tomando en cuenta que va a un lugar donde la gente se está divirtiendo, donde la gente está bebiendo, donde no se puede ir con ñoñería, porque cuando usted viene a ver, aparece alguien que hasta una galleta te da. Porque bueno, aquí pasan muchas cosas. Pero yo lo que pienso es que para llegar a eso es necesario haber notificado y haberle dicho a la gente, mire, usted está violando las normas tales, tales y tales, porque esas normas dicen que las cosas son de esta forma y usted lo está haciendo de esta otra.
tiene un plazo de 10 días, de 15 días, de 5 días, de un mes, lo que fuere, ¿verdad? Que digan los textos legales, que es el tiempo que se le da a las personas para que corrijan la situación, porque aquí hay un tema, y el tema que hay aquí es la libertad de empresa, la libertad de comercio. Ahora, la libertad de empresa, la libertad de comercio está sujeta a las normas establecidas por la ley. Por ejemplo, en lugares de juegos de azar, en lugares de juego, banca de apuestas, lugares de juego como las bancas normales que andan por ahí, todas esos cuchitriles que ustedes ven en cualquier esquina, que aquí hay demasiada, porque este es un país que es rumba abierta para cocotuces y tambora, cuando le coge con una cosa, y las bancas, y hay muchísimas bancas ilegales, yo asumo que debe haber más de la mitad de las bancas que hay funcionando en el país son ilegales, más de la mitad. O sea, es muy probable que la relación sea 60-40. Habría que preguntarle a Carolina, que maneja ese tema, porque definitivamente aquí todo el mundo abre una banca. De hecho, hay un caso que está en los tribunales, que es el caso de las bancas, donde su director, un director de uno de esos departamentos en Hacienda le cobraba a las bancas ilegales, pero lo cobraba para él y para su equipo. O sea, no iban a las arcas del Estado. Y devolvió varios millones de pesos. Entonces, en definitiva, habría que ver eso. Habría que ver si real y efectivamente se hicieron las cosas como deben ser. Porque es lo que le digo, las bancas, los lugares de expendios de bebida, no se aceptan menores. Pero aquí hay un problema que tenemos, que es serio, y es el hecho de que los colmados venden romo. Y no solamente que venden romo, sacan mesa y se convierten en colmadones, pero venden habichuelas, venden arroz. Y los menores están permitidos que vayan a esos colmados. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que hay que ver el asunto? El tema hay que verlo de la siguiente manera. Si usted tiene un colmado, usted solamente va a vender alimentos. Usted no va a vender nada que sea juego de azar o que implique juego de azar. Usted no va a vender nada que sea alcohol o que implique alcohol, ni siquiera cerveza. Entonces, usted quiere vender alcohol y cerveza, cámbiele la denominación a su negocio, porque entonces los menores que van al colmado se encuentran con que en el restaurante, en el colmado, perdón, también venden alcohol. Y en el colmado también hay un tipo que está sentado en una esquina medio borracho, bebiendo romo. Y que cuando llegan las muchachitas, sobre todo si son adolescentes, comienzan a intentar tocarlas y ahí viene el problema. Todas esas cosas se dan. ¿Ustedes saben por qué se dan? Porque aquí es todo a según. A según es un término muy coloquial, pero a según es una categoría sociológica en la República Dominicana. A según. Eso es a según. Entonces, como aquí todo es así, todo el mundo hace lo que le da la gana. Todo el mundo pone el negocio que le da la gana. Aquí no hay licencia para nada. Aquí no hay aquí lo que la gente vive alegando, no, la libertad de empresa cuando le pasan cosas, pero alegan la libertad de empresa, pero suben la música todo lo que da si tienen un negocio donde la música se incluye la música, sin recordarse que un derecho parecido al que ellos alegan, el derecho de tener la libertad de comercio, de poner el comercio que quieran, ese derecho que ellos alegan, también la ciudadanía, el público que te rodea a tu negocio tiene otro derecho, el derecho a la tranquilidad. Y tú tienes que poner la música a un nivel a partir de cierta hora en que no moleste a tus vecinos, pero no. Le dan para allá porque imagínate, donde hay borrachos, los borrachos lo que quieren es bulla. ¿Se ve? Entonces, indudablemente que es un problema de que nosotros tenemos que organizar esta sociedad. Yo no puedo entrar en el contexto, de si eh, las autoridades tienen razón o si
cometieron un abuso. Veo que el senador está apoyando a los comerciantes. Yo me imagino que Franklin, que por lo menos estudió Derecho, o sea que no será un abogado porque no ejerce, no pero por lo menos tiene una noción bien clara de lo que es el derecho y probablemente de lo que son estos temas, ya en términos particulares. Eh, y me imagino que si apoya a los comerciantes, pienso yo, siendo él un hombre sensato, que lo más lógico sería pensar que él lo hace porque sabe que se violaron las normas para intervenir en esos lugares, para intervenir con esas personas. Lo que quiere decir que me llama la atención, para mí es sintomático que Franklin es un tipo prudente, que no anda armando un pleito por pendejadas, de que a mí no me cae bien fulano o sutano, sino que es un individuo que ha demostrado una característica de ser un político equilibrado, de ser un político que está sobre la actividad permanente, ¿no? Que no se descuida de esos temas. Y si está apoyando a los comerciantes debe ser por algo. Hay que partir de ahí como si fuera un indicio de que a lo mejor, la manera como se manejó el tema no fue la adecuada y por eso el senador sale a defender a los comerciantes. Porque en otras circunstancias que ellos estuvieran violando la ley, yo me imagino que él no iba a sacar la cabeza a favor de esa gente. Está con nosotros Carolina Rosa, buenos días. Buenos días, amado José Rosa, buenos días a toda la gente que está con nosotros en este inicio de semana, ya pues en la parte o etapa final del mes de enero. Bien, adelante con el tema, Carolina. Sí, hay una palabra que el senador usaba y es la consistencia. O sea, y es lo que a nosotros en sentido general, a nivel de institucionalidad, de cumplimiento de las normas, de las leyes, siempre nos llama la atención que la cosa es, él refería en un aspecto, en un punto de sus declaraciones, o sea, es que se haga o de manera constante, no porque un funcionario decidió que hoy hay que cerrar los negocios en San Francisco de Macorís o en algún punto del país. Porque lo que más o menos hemos observado en ocasiones anteriores también con el COBA y cuando sale, o sea, que es un día que lo hacen como, bueno, hoy vamos a cerrar negocios en San Francisco de Macorís, lo vamos a cerrar de manera masiva. Eso es un punto. Ahora, está el otro aspecto, fuera parte de la institución como tal, del funcionario que le picó la cabeza y decidió mandar a cerrar negocios, el cumplimiento de las normas, de estar a la documentación al día. Ustedes recuerdan hace unos meses que habían diferentes instituciones, desde salud pública, interior y policía, el COBA como dependencia, o sea, un conjunto de instituciones que tienen que ver con el orden, la seguridad, en todos los sentidos, y cerraron de manera masiva también en ese momento a San Francisco de Macorís. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente no tendemos a cumplir o llevar la documentación a carta cabal, los pagos de impuestos al día, los permisos al día, todo lo que implica tener un negocio de expendios de bebida, que quizás no es lo mismo que usted tener un salón, un centro de belleza, que aquí no hay tanta regulación para esto. Creo que por ahí es que anda la cosa con el tema de la documentación, permisos, pagos y demás. Veíamos que el senador refería a las funciones específicamente del COBA, de si ellos están aptos para cerrar un negocio porque haya un menor o sencillamente se deben delimitar al cumplimiento de horarios y los expendios de bebida como tal. Hubieron varios temas que observamos que él tocó. Y creo que la molestia o el empoderamiento en defensa de los comerciantes es lo esporádico que es, lo poco consistente, que no es un tema como de búsqueda, de que se cumpla de manera normal, constante, adecuada. Algo similar, lo que pasa con los agentes de DGC, nosotros decimos, bueno, a final de mes le cogen con llevarle el motor a todo el que no tiene un casco, pero no son programas sistemáticos de educación, de orientación, para que tú puedas disminuir estos comportamientos inadecuados o poco responsables de las instituciones o de las personas.
también hay otro aspecto que tú dices, bueno, en un país donde nadie cumple, ni cumplen los políticos, ni cumple el presidente, ni cumplen las instituciones, tú como ciudadano o comerciante, formal o informal, a veces te da deseo de no hacer las cosas tan correctas. Desde el punto de vista del cumplimiento hasta de un documento, tú dices, bueno, a mí me falta, tengo que sacar este documento tal día. Y hasta se te va, porque es que este es un país donde no se cumplen las normas, donde no se cumplen las reglas. Entonces, por ende, la sociedad en sentido general no es tan dada. Y ejemplos que nosotros usamos, el dominicano en República, cuando está aquí en su país, anda como chivo sin ley. Pero desde que llega a otro país, inmediatamente asume un comportamiento educado, decente, respetuoso, Porque sabe que hay responsable, consecuencias. porque hay consecuencias y hay cumplimiento en sentido Eh, general. Entonces, esto es una conducta que nosotros tenemos a nivel de la sociedad dominicana y aplica para todo. Los comerciantes, los empresarios, formales o informales, no importa, también andan por ahí en ese mismo sentido. Nosotros vimos también que en el día de, no recuerdo si fue ayer, domingo, sábado, que cerraron un comedor, pica pollo, chino por aquí, por la salida a Santo Domingo, por el incumplimiento de las higienes. Y esto es importante, no solo que sea un comedor o picapollo, sino que se investigue, que se supervise, que se observe, que se le dé seguimiento a los lugares donde se vende comida. ¿Por qué? mm, Porque estamos hablando que de manera directa son alimentos que las personas consumen. Y hay que bien. tener un nivel de conciencia y de criterio, señores, adecuado. Cuando usted le está sirviendo alimentos a otro ciudadano, no puede Claro. estar con este nivel de suciedad que observamos en ese Por esa negocio. razón es que a veces uno dice que andan tantas enfermedades gastrointestinales. Claro, imagino esos Buenos días, aceites. Francis. Buenos días, amado. Buen día, Francis. ¿Mm? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo tú estás? Yo agradecido de ¿Qué Dios pasó? por la... No, me llamó la atención El gorro. tu sombrero Ah, verde. ah, Se me parece, ¿cómo se llama la película? a la máscara. La máscara. Sí, porque un verde que no es de la fuerza del pueblo. No, ¿Eh? ese de la máscara. Ese es el gorro que usaba de la máscara. Bien. Agradecido de Dios por la luz de este día, amado. Y saludo Carolina, Yerjan, amado y amables televidentes, porque nos permiten entrar a sus hogares también y que Dios nos permita tener entendimiento sobre estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez y buen inicio de semana. Positivo. Por lo Francis, menos muy la fácil. película que te recuerda no es un clavo. No, Buenos no, días, es Yerjan. fantástica. ¿Eh? Es fantástica. Fantástico. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Gran actor. Compañero Francis, al equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos como cada día, como siempre, señores. Les recordamos hoy más que nunca que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Bien. Francis, adelante con el tema. Bien. Yo realmente vi parte de lo que era la crónica de esta situación y luego vi como la intervención del senador y me posicioné del lado de la organización y el control de horarios. Cuando se estableció el control de horarios, que no era el control que se estableció por la pandemia, sino que aquí existía un control de horario. Creo que hasta llegamos a acostumbrarnos. ¿Recuerdan? Claro. ¿Qué periodo eran esos? Buen día, Y ciertamente resultaron más rentables que la de tener 2 mesas, porque hay que estar abierto hasta que a estos 2 mesas le dé la gana. Porque hay que verlo desde el punto de vista de eficiencia del negocio. Friedman decía que lo que se debe de ocupar los empresarios es en producir riqueza para sus socios, es decir, para el negocio, dentro de las posibilidades del cumplimiento de las reglas. Primero ponía las reglas y el bienestar
colectivo de sus colaboradores. Separaba rentabilidad, porque de eso es que se trata el negocio, de rentabilizar y de obtener ganancias, pero que no se ocupara de otras cosas fuera de la normativa o de la ley. Es decir, no evadas responsabilidades fiscales, responsabilidades de higiene, responsabilidad de pago del salario, responsabilidad de la aplicación de los porcentajes de la seguridad social, pago de TCS. Si tú te ajustas a eso, será exitoso. Pero aquí llevamos una especie de economía salvaje. Y es que dentro del proceso del negocio o de los negocios, no me estoy refiriendo a ninguno en específico, se debe observar un orden y un cumplimiento. Que tú des esparcimiento, en el caso que nos ocupa, es una cosa. Y yo soy de lo que cree, y lo he dicho siempre, y saben mis amigos comerciantes del negocio de la diversión, que yo siempre he tenido esa particularidad y he estado de su lado en muchas ocasiones. Cuando se producen arbitrariedades que no corresponden incluso al orden municipal. Porque cerrar un negocio no le corresponde al municipio a menos que se produzca allí una falta municipal. Pero ahora con la combinación del COBA como control de horario, yo quisiera escuchar en qué justifica el operativo. Para mí, como era el COBA y otras instituciones, es porque no estaban cumpliendo los horarios que ya se levantaron los de Navidad. Pero era temprano. No, desconozco. Por eso es que te digo que mi opinión, conociendo el orden de comportamiento de la autoridad en estos tiempos, y me acordé de Amado temprano, porque próximamente vamos a celebrar o vamos a conmemorar hechos del 65 y del 84, donde estaba el PRD gobernando. En el 65, ¿no? Era parte del PRD de entonces. Y la J4. Eran los mismos. No, pero que en el 65 recuerda que no era el PRD, No, ya lo habían tumbado. No, espérate. Lo que pasa es que eran los mismos miembros. Eran los actores políticos del momento. Juan Bosch no estaba. Ya se había ido al exilio, ¿verdad? Sí. Porque Porque recuerda que el Sí, gobierno correcto. del PRD fue en el 63. El golpe Sí, fue pero en que 60. 2 años después, ¿quiénes gravitaban después del golpe? Es lo mismo, Yerjan. Es que la composición política que existía en el 65 estaban ligados reformistas, o los que se convirtieron luego en reformistas, Exacto. balagueristas. Entonces, a todo esto, me recordé de Amado porque se me parece mucho al 84. Entonces, y no es otra cosa que no sea el comportamiento de esos políticos con los políticos de hoy. ¿En qué? En la ausencia de comprensión de sus roles, actuando como autoridad. Bien. Entonces yo creo, para concluir, porque Bien. debo cerrar, Cierra, que cierra. nosotros debemos de tener un poco de comprensión y que la autoridad pueda proyectar una aplicación de una normativa o de un mecanismo de control de horarios confiable, diáfano y sobre todo comprensible para los para los comercios y no vengan con la estridencia de cerrar por todo o por cualquier cosa. Así es. Yerjan, adelante. Bueno, ahorita decía que
hoy más que nunca me alegro, ¿verdad?, de recordar aquella frase de que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Porque ustedes que siguen este programa me escuchan a mí todos los días hablando del debido proceso y hablando y denunciando y enfrentando las arbitrariedades que se cometen desde la autoridad. Incluyendo arbitrariedades que cometen gente, ¿verdad?, que son muy amigos míos, pero que nosotros no toleramos. Bueno, lo primero que hay que ver acá, para poder hacer un análisis de verdad, entre todos, ¿es legal o es ilegal lo que están haciendo? Vamos a la ley. Bastaría con preguntarle a cada uno de las entidades actuantes, ejemplo, el COA, ¿por qué usted está cerrando este negocio? Bueno, por tal cosa. ¿La ley permite eso? No, pues. Ahí se aplica el control de legalidad que establece la Constitución en su artículo 139. Control de legalidad. Es decir, donde el ciudadano, cualquier ciudadano, puede ir al tribunal y hacerle saber, o someter más bien a la autoridad pública a la sujeción de la ley. Un poquito complicada la parte técnica, pero bien, es que cualquier ciudadano puede ir a un tribunal mediante un recurso contencioso administrativo, como establece la norma, a exigirle a la autoridad competente que se ajuste a la ley, en el caso de que estén rebasando el límite de ella. Eso por ese lado. Yo no sé, porque no tengo el contexto, por qué cerraron. Ahí cerraron a Blue. ¿Por qué cerraron a Blue? Blue, eso es como un car wash que hay. No sé, pero lo cierran a cada rato. Mira, que dice la poderosa ahí. Lo cierran a cada rato. Hay que ver qué es lo que pasa. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que pasa? Es que tiene que haber documentación, es que tiene que haber una notificación previa para que entonces le digamos al pueblo, miren, a ese negocio le hemos notificado en varias ocasiones que no haga esto, que la ley lo prohíbe. Cerraron al Steel Brie. Y yo quiero saber por qué cerraron al Steel Brie. O sea, me parece interesante saber el por qué, pero tenían que notificarlo antes para que quede la prueba de por qué. O que por lo menos hay un levantamiento, por ejemplo, qué sé yo, un alguacil que diga cuál es la violación que se está cometiendo para que quede documentada. Cerraron, ¿a quién más fue que cerraron? Bueno, cerraron negocios, pero me gustaría saber el por qué y en base a qué. ¿Cuál es el fundamento legal? El debido proceso, señores, es importante. De hecho, no es solamente importante, es obligatorio por la autoridad. Si eran muchas cosas y yo digo que quizás el primero que había que cerrar era el extractor de lácteos. Lo cerraron también. Ajá, pero que hay que ver el por qué. Hay que ver el por qué. ¿Por qué lo cerraron? Miren, el por qué y en base a qué. Porque es que la autoridad, la administración pública tiene que actuar apegada solamente a lo que la ley le manda hacer. Solamente lo que la ley le permite, le dice hacer. No puede actuar de manera... ¿Tenía contaminación sónica? No, yo no lo sé. Por eso no me puedo poner del lado del senador, ni del lado de la autoridad, ni del lado de los comerciantes, hasta que yo no tenga la prueba. Tienen que mostrarme la prueba. Pero miren, qué bueno que pasara eso. ¿Saben por qué? Porque aquí el ayuntamiento está cerrando negocios de gente pobre a cada rato y nadie decía nada. Ay, nadie se pronunciaba. Ayer salió el senador. ¿Saben por qué salió el senador? Porque afectaron a sus amigos. Sí. Senador, yo le pregunté a usted, aquí tengo el video, y le estaba hablando de la arbitrariedad del ayuntamiento, y usted dijo que a veces había que rebasar la ley. Señores, un senador, escúcheme, senador Franklin Romero, pero ese es el problema de hablar sin pensar a veces. El senador me dijo aquí, ahí sentado en esa silla, que a veces había que rebasar la ley para llevar al orden. Falso, senador. Falso de toda falsedad. Cuando se rebasa la ley para llevar al orden es porque, incito, la persona autoridad se empeña en crear una situación. No, es que aquí hay un estado social, democrático y de derecho. Es que aquí solamente la autoridad puede hacer lo que la ley le manda y no más. Entonces, fíjense ustedes cómo ayer el senador hace incluso una reunión que no debió hacerla, porque entonces aquí hay una pugna.
Sí. Debió entonces, si usted tiene alguna situación ¿Y con... qué tú te crees que está pasando en el PRM? Pero está bien, pero él no está actuando como PRMista, está actuando como un senador. legislador. Entonces, ¿qué debió hacer? Al Congreso, allá, y llamar entonces en el Congreso a esos funcionarios, ¿verdad? Llamarlo a una reunión y pedirle allá, interpelarlo en el Congreso. Por ejemplo, es Farideh Raful, llámala al Congreso, interpélela en el Congreso y ahí te le hace la pregunta que usted quiera. En el Congreso, ese es el debido proceso, senador. No agarrar un video, sentarse del lado de los comerciantes, que yo, si hay uno aquí que ha enfrentado el sistema, soy yo, incluyendo el alcalde, que le he dicho las cosas que está haciendo de manera ilegal y que ustedes, la mayoría de comerciantes, se han quedado con la boca callada viendo lo que están haciendo a los chiquitos. A los chiquitos que le estaban... por ayer le tocó a los grandes, a unos cuantos grandes, y ahí de una vez salió el senador porque tocaron, obviamente llegó al Steel Bridge, porque parece que hay una relación con el Steel Bridge. Senador, eso hay que hacerlo siempre y es con todo el mundo. Es con todo el mundo. Aquí hay muchísima gente que le estaban poniendo multas ilegales, abiertamente ilegales, una bota, una vaina, y usted decía aquí, o dijo en este programa, que eso había que hacerlo, porque de vez en cuando había que saltarse un poquito la ley. Mírelo ahí, es saltarse la ley. Es por eso que no podemos permitirlo, porque hoy, y así lo dice el Tribunal Constitucional, hablando de la arbitrariedad, que es toda conducta, y lo voy a citar, toda conducta con base a un mero capricho o motivo irracional por parte del agraviante. Ven, el capricho, que hoy un Juan de los Palotes se levanta y dice, tanquen a todo el que está en esa calle, múltame a todo el que está aquí, ciérrame ese negocio, píntame eso de azul, no, ahora píntamelo de negro. No, por eso existe aquí un ordenamiento jurídico que, como nadie se hacía aquí eco, como nadie lo quería enfrentar, nosotros sí lo hemos hecho y estamos donde tenemos que estar. No haciendo bulto, en los tribunales, donde vamos a demostrar punto por punto las arbitrariedades que se están cometiendo en contra del pueblo. Eso es lo que usted debe hacer, senador. Interpélelo allá, en su terreno. Llame a Farideh Raful, llame al alcalde. ¿Quién más era que estaba ahí? Bueno, el COBA, Sí, Medio eso Ambiente, es Farideh. Medio Ambiente, la Procuraduría de Llame al Medio ministro, Ambiente. bueno, la Procuraduría de Medio Ambiente, ¿verdad? Entonces estaba ahí, llame a Jenny Berenice, que tenía el Ministerio Público, y llame entonces a quien usted entienda que está cometiendo alguna arbitrariedad, porque ustedes son el control, la fiscalización. Bien. Concluyo diciendo, no, en este caso no sé de qué lado ponerme, porque no tengo la prueba de la acción que estaban cometiendo, pero sí decirle a la autoridad que estaba llevando a cabo la acción que solamente pueden hacer lo que la ley le manda hacer, no más, y hacerlo siempre cumpliendo con el debido proceso de ley.